Ingresamos a considerar el orden del día. La Cámara de Senadores se reunió hoy para dar discusión general y particular del proyecto de ley que tiene declaratoria de urgente consideración y ha tenido tratamiento en la comisión respectiva. Para abrir entonces la discusión general y particular del proyecto, vamos a pedir el informe verbal en mayoría del senador Gustavo Penades. Muchas gracias, señora Presidente. Al inicio de mi intervención, quiero primero agradecer a la mesa las medidas adoptadas para que la comisión especial creada para el análisis de la ley con rótulo de urgente consideración pudiese funcionar lo más normal que se pudiese en el contexto que nuestro país le ha tocado vivir, producto de la declaración de emergencia sanitaria. Queremos agradecer a los funcionarios de la Comisión Administrativa, queremos agradecer muy especialmente a los funcionarios del Senado que nos tienen acostumbrados al trabajo tan profesional y comprometido con esta institución desde hace tanto tiempo, por lo menos desde hace tanto tiempo. Quiero tener unas palabras especiales para los funcionarios que trabajaron en la sala y especialmente a los secretarios de la comisión. Y quiero también, intentando representar a los integrantes de la comisión y sin lugar a dudas a todos los señores senadores y a todos los que trabajamos en el Poder Legislativo y especialmente en el Senado, transmitir nuestro más profundo sentido pésame al secretario de la Comisión, Bernardo Polero, que el domingo, trabajando aquí en el Parlamento, en justamente la ley, en el armado de todo el material que hoy nosotros tenemos sobre nuestras bancas, se enteró del asesinato de su hermano y producto de la tragedia que a él y a su familia le están tocando vivir, le queremos hacer llegar, calculo que en nombre de todos los señores senadores y de todos los funcionarios del Senado, nuestro más profundo sentido pésame. Señora Presidente, empezamos a analizar un proyecto de ley particular desde todo punto de vista, particular por el tamaño. Vamos a aprobar 476 artículos en el correr de los próximos días, particular porque fue remitido ese proyecto de ley con el rótulo de urgente consideración, estableciendo entonces condiciones especiales en cuanto al trabajo y a la aprobación del mismo. Y permítanseme, señora Presidente, porque en el fragor del debate que vamos a vivir, a mí me gustaría, y por las declaraciones públicas y por el legítimo intento, yo creo que a veces demasiado exagerado, el legítimo intento de tratar de marcar diferencias, poder reconocer el trabajo que todos los integrantes de la comisión llevaron adelante, los del oficialismo y los senadores del Frente Amplio también. Yo no podría iniciar mis palabras sin agradecer y sin resaltar que en las diferencias y en los acuerdos se pudo llevar adelante un trabajo realmente de altísima calidad y de altísima intensidad. A mí me gustaría, señora Presidente, iniciar entonces este informe diciendo que la comisión trabajó durante 22 días. En esas 22 días, 832 veces hicieron uso de la palabra senadores del Frente Amplio y 520 veces senadores de la coalición. Esto no está con el objetivo de marcar tanto a nadie, esto es lo que empieza, por lo menos, es a demostrar que a pesar del corto tiempo, fueron 22 días de trabajo,
Hubo momentos, todo el mundo que quiso hablar lo pudo hacer, todo el mundo que quiso criticar lo pudo hacer, todo el mundo que quiso proponer lo pudo hacer. O sea, aquí no se puede sostener que en esos 22 días no tuvo la oportunidad de ser escuchado, de debatir, de proponer, de criticar. Y creo que es un tema que debemos de por lo menos congratularnos todos en el área, en el sentido de que se inició o se reinició una larga tradición que yo por lo menos hacía tiempo que no veía, que es la del intercambio, en donde desde el gobierno no tuvimos ningún problema de aceptar críticas, propuestas, modificaciones, y desde la oposición no tuvieron ningún problema en proponer cosas. Y creo que lo tenemos que resaltar con honestidad intelectual. Después vendrá el debate. Pero empecemos por el principio, que es esto que nos permite, por lo menos, espero yo, conceptualizar el trabajo parlamentario, producto que además de en estos 22 días, señora Presidente, en estos momentos en los que hicieron uso de la palabra los senadores, en la cantidad en la que lo mencionamos, se recibieron 27 delegaciones oficiales, se recibieron 16 delegaciones de instituciones académicas, catedráticos y expertos, se recibieron 112 de delegaciones de la sociedad civil, se recibieron 4 delegaciones de organismos internacionales, se recibió una delegación de organismos gubernamentales extranjeros. O sea, en el correr de 22 días, además de haber trabajado sobre 476 artículos, además de haber recibido 160 delegaciones de todo tipo, pelo y señal, de haber trabajado y haber escuchado a todo el mundo, venimos al Senado, señora Presidenta, a presentar este proyecto de ley. Un proyecto de ley que además reúne la condición de haber sido votado en más del 50% de sus artículos por unanimidad. Y eso también es producto de una sana e interesante tarea parlamentaria. Diferencias van a haber miles, vamos a tener debates fortísimos, esperemos que dentro de los márgenes de la civilidad. Pero también cuando llegó el momento de analizar, proponer, discutir, pudimos analizar, proponer y discutir. Se escucharon a las organizaciones, se tomaron muchas de las cosas que se nos propusieron, no cayeron en el saco roto muchas de las críticas. En definitiva, señora Presidente, quiero finalizar la introducción de este análisis resaltando positivamente, no el trabajo de uno, el trabajo de todos en un equipo en el que, por supuesto, los roles que a cada uno le corresponde cumplir, el oficialismo tiene uno, la coalición de gobierno tiene uno, y el partido de la oposición en el Senado tiene otro, y eso está muy bien que sea así. Ahora, vamos a poner las cosas en su justo término, para tampoco transmitir que aquí hubo avasallamiento, que no hubo ninguno, que aquí hubo imposiciones, que no hubo ninguna, que aquí, por supuesto, cuando llegó el momento legítimo de tener que tomar una decisión, 8 votos son más que 7. Y eso es así, y ha sido así, y ojalá que siga siendo así, porque es el espíritu central de un sistema democrático representativo de gobierno como el que tiene nuestro país. El Poder Ejecutivo, la ley de urgente consideración sorprendió, imposible, porque durante el transcurso de toda la campaña electoral se avisó que la pieza central del primer año de gestión tenía 3 piezas centrales legislativas: la ley de urgente consideración, la ley de rendición de cuentas y la ley de presupuesto. En
En enero se dio a conocer el primer texto. En febrero o en marzo se dio a conocer el segundo. O sea, el presidente de la República decidió, sorprendiendo a todos, que quería democratizar y hacer participar a todo el mundo de la redacción de la ley que iba a ser enviada con el rótulo de urgente consideración. De la temática que iba a comprender, del contenido que iba a tener, e inmediatamente además agregaba algo que me parece muy sano, por lo menos nosotros, que lo que hace muchos años que estamos aquí adentro, sabemos que no era muy común, que era, y dijo, pero el Parlamento tiene la última palabra y el Parlamento va a ser el que va a terminar decidiendo y laudando. Y eso fue lo que sucedió. Y está bueno que sea así. Y creo que permitió a la coalición de gobierno trabajar en equipo y se logró hacer un gran trabajo en ese equipo. Y el gobierno logró o logrará, los próximos días lo veremos, el Poder Ejecutivo me refiero, tener el consistente respaldo parlamentario con el que convalidar sus acciones. Y a su vez, el también entender que en la aprobación de este proyecto de ley, con los matices que no se ocultaron, con las diferencias que se sabían se tenían, se logra encontrar un punto medio. Pero esto vamos a resaltarlo aún más, porque a pesar de que afuera a veces se parece o parecería ser que estas son diferencias insoslayables entre el oficialismo y la oposición, tuvimos en el transcurso de todos los días, por supuesto que temas en los que no nos podíamos poner de acuerdo porque son visiones absolutas, diametralmente opuestas. Una de esas visiones logró la mayoría en el balotaje y conformó gobierno, y la otra ejerce el rol que es el principal partido de la oposición. Ahora, también logramos avanzar sobre algo que hacía mucho tiempo no se veía, que era acercarnos transitando todos hacia el centro, dejando nuestras posiciones dogmáticas muchas veces de lado y entendiendo que el tema era encontrar el punto medio y justo. Y en algunos temas eso sucedió, y en temas en donde, y oportunamente cuando los analicemos y discutamos, veremos, son mucho más importantes que el texto mismo que termina siendo aprobado. Son el mensaje de que la realidad que nos ha golpeado en los últimos tiempos, el convencernos que nadie era poseedor absoluto de toda la verdad y el entender que todos podíamos tener algo de la misma, hizo que se hubieran encontrado encuentros. Y es en ese sentido, señora Presidenta y señores senadores, que en las 11 secciones que tiene esta ley, se van que el gobierno entendió que ahí radicaba, o en esa legislación radicaba el sentido de la urgencia, de la declaratoria de urgencia. Se ha insistido mucho en los últimos tiempos con que esto no es la urgencia que tiene la gente. Bueno, a ver, yo entiendo que hay una serie de urgencias que también han sido enfrentadas por el gobierno y que muchas de ellas han contado con el respaldo de todos los partidos políticos, porque eso se ha visto hasta en la aprobación de leyes, muchas de ellas vinculadas al escenario que lamentablemente nos ha tocado vivir con relación a la aparición de la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo próximo pasado. Pero se entiende, y aquí se ve, que en esta ley radica lo que para el gobierno se entiende que hay que atender con urgencia. Porque si alguien se anima a decir que la seguridad pública no es un tema de urgencia, si alguien se anima a sostener que la educación no es un tema de urgencia, si alguien se anima a defender que la necesidad de enfrentar con políticas focalizadas, vinculadas a la defensa de la sostenibilidad del medio ambiente, no urge la aprobación de un ámbito para eso.
si se entiende que hay decisiones que están adoptadas en materia económica que nos plantean con honestidad, que no se pueden aplicar inmediatamente, pero que es necesario ir hacia una regla fiscal, o hacia la mejora de la gestión de las empresas públicas, o la necesidad de la baja de algunos costos de producción que son reclamados por la sociedad y que en este caso están vinculados a la energía y más particularmente al combustible, si la promoción de las micro y de las pequeñas empresas, si la necesidad de dotarle autonomía y jerarquía a la URSEA y a la URSEC como forma de exigir a las empresas, tanto públicas como privadas, que brindan servicios a la población, que esos servicios sean de cada día mejor y mayor calidad y cada día de menores costos en la medida que se pueda, o por lo menos que sean competitivos, la necesidad de la optimización en las compras públicas, la necesidad de tomar algunas medidas sobre normas que están vinculadas a los funcionarios públicos o al sistema de participación público-privada y las concesiones, o a temas que se entienden por parte del gobierno que son imperiosos a adoptar, vinculadas al Instituto, a la producción, en el Instituto Nacional de Colonización, en el Instituto Nacional de Carnes, en la creación del Instituto Nacional de la Granja, en la jerarquización de la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Si alguien no entiende que es urgente, que es necesaria la creación de las comisiones de expertos y del trabajo en cuanto a la vinculación a las relaciones laborales y a la seguridad social, si entendemos, y luego de haber escuchado a varias delegaciones, especialmente a las delegaciones que vinieron en nombre del Poder Ejecutivo, en cuanto a que es necesario atender con urgencia el régimen de adopciones, cuando se dice que hay miles de niños que están en condiciones de ser adoptados y no pueden ser adoptados producto de un sinnúmero de cosas, muchas de ellas sin lugar a dudas quizás de carácter presupuestal. Si se entiende, señora Presidenta, que la necesidad de fortalecer al Ministerio de Vivienda, la necesidad de buscar otras herramientas que estaban comprometidas en el programa de gobierno en relación a ir a un nuevo sistema que no sustituya a ninguno de los anteriores que se agrega en el sistema del régimen de arrendamiento sin garantía, a los ámbitos de aplicación del MEVIR. Nos animamos a poner sobre la mesa algo que yo no sé si todos los señores senadores aquí prestaron atención, pero a mí me llamó particularmente la atención, porque desnuda esencialmente la idiosincrasia que nos reúne a los orientales, y es la del eterno diálogo. Yo escuché un sinnúmero de delegaciones reclamando diálogo. Ahora, a muchas de ellas las escucho analizando lo que tienen que hacer desde hace muchísimo tiempo. Ya lo diremos en el momento del análisis de alguna de ellas. Estoy cansado de escuchar delegaciones públicas y privadas que vienen a avisar lo que van a hacer y lo vienen avisando desde hace 30 años, que fue cuando yo ingresé a este Parlamento por primera vez. Y en el medio hay miles y miles y miles de jóvenes, de niños, de compatriotas que padecen la inacción. Porque al final el diálogo para muchos se ha transformado en una excusa del no hacer, del mantener el statu quo, del no tocar, del no innovar, del no te metas. Y si alguien conoce a la coalición de gobierno y especialmente, y en mi caso al Partido Nacional y en mi caso al Presidente de la República, sabemos que si hay algo de los que no abrevamos es de la idea del dejar hacer, dejar pasar. Preferimos hacer y equivocarnos que el no hacer. Y tanto es así, señora Presidenta, que en algunas de las normas que se incluyeron en el proyecto original no tuvimos ningún prurito,
de cuando entendimos que no estaban cumpliendo con la estricta vigencia de la Constitución, esas normas fueron inmediatamente retiradas. Cuando había normas de carácter presupuestal que no se pueden tratar en una ley de urgencia, fueron retiradas. Cuando se trataban de normativa vinculada a los funcionarios públicos y a mayorías especiales para adoptar medidas, cosas que no se puede hacer en una ley de urgente consideración, fueron retiradas. No tenemos problema de reconocer que la ley sufrió muchas modificaciones. Esperemos que mejorándola. En el transcurso del debate porque también se ha instalado la idea de que la ley se modificó en 300 artículos. Eso no es verdad. El problema está que quisimos hacer una ley tan prolija que en otras cosas decidimos que cada artículo tuviera un nomen juris y por como tal figura entre las modificaciones la incorporación del título al artículo que acompaña. Eso no es una modificación. Pero si así fuese, vayámonos acostumbrando que ese es el rol del Parlamento. Hacía mucho tiempo que no sucedía, Lo que venía se votaba. Yo participé en cientos de reuniones en las que me decían, tenés razón, es inconstitucional, pero lo vamos a votar igual. O tenés razón, esto lo cambiamos. Llegué a escuchar en sala en algún momento a algunos legisladores decir, no se preocupen, sabemos que es inconstitucional, lo cambiamos en la reglamentación. Como creyendo que la reglamentación de una ley puede sustituir lo que la ley establece. O sea, abandonamos el relativismo jurídico y el relativismo de todo, bueno, se puede hacer de cualquier manera, por el férreo y estricto control de la ley y de la Constitución. Y no tenemos problema en venirlo a reconocer. Al contrario, venimos con satisfacción a decirlo. Porque creemos que ahí radica la verdadera jerarquización de estos cuerpos legislativos. Entonces, tenemos por supuesto temas vinculados a cosas que darán que hablar y que debatir. La protección de la libre circulación, el establecimiento de normas vinculadas a establecer claramente los derechos de todos y no de algunos, y fundamentalmente los derechos consagrados en la Constitución, en diversos de sus artículos, de todos y no alguno. No tuvimos inconveniente de buscar una nueva regulación a un tema que vamos a trabajar y tener que trabajar muchísimo, que está vinculado a las áreas naturales protegidas, señora Presidenta. O entablar que en el proyecto de ley haya un tema vinculado a la portabilidad numérica, que sin lugar a dudas entendemos que también es una medida que merecía una aprobación en el contexto de esta ley. Así que entonces, señora Presidenta, me gustaría, antes de iniciar, hacer algunas consideraciones de algunas de estas secciones, ratificar un concepto que no por obvio vale la pena que lo ratifiquemos y que me quedo en algunas de las intervenciones que realizaron jerarcas del Poder Ejecutivo cuando venían aquí y lo reafirmaban una y otra vez. Lo que no vamos a aceptar, debatir sí, intercambiar también, lo que no vamos a aceptar es que se nos atribuya intencionalidad de violentar la Constitución, de vulnerar derechos consagrados en la Constitución y la ley, o que estamos para dar marcha atrás en derechos adquiridos. Porque eso, y otra cosa, señora Presidenta, que se da en el transcurso del debate en muchos artículos. Algunos señores senadores legítimamente han sostenido o sostienen algún tipo de precaución o de una visión de que algunas de las normas aquí
establecidas pueden tener de quien las va a ejecutar algún tipo de exceso. A mí me gustaría que quedara meridianamente claro en la mañana de hoy aquí. El gobierno de coalición que hoy está ejerciendo la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo no va a permitir, no va a admitir bajo ninguna circunstancia el violentamiento en un ápice de la Constitución de la República o de las leyes. Y que además de eso, nadie puede llegar a sostener que el espíritu con el que estamos aprobando estas normas o serán aprobadas en el transcurso de estos días buscan ese objetivo, en el marco del Estado de Derecho que existe en nuestro país. Lo digo porque también por ahí está comenzándose a querer instalar un relato, lo decía yo en el momento en el cual tuvimos una discusión aquí, en el momento del análisis y el intento del levantamiento del rótulo de urgente consideración, y no sería sincero si no lo dijera aquí, porque lo que yo digo aquí, lo digo en todos lados, de que no es admitible el establecimiento de un relato o el intento de construir un relato de que este es un gobierno que viene a avasallar, que viene a violentar, que viene a atentar contra la ley, contra la Constitución y contra lo que esto consagra. Yo creo que además de ser un relato bastante peligroso, porque comienza a generar, y en esta proliferación de información directa que en nuestros tiempos estamos viviendo, en este relativismo y en esta posverdad tan triste que lamentablemente en algunas áreas de la vida y fundamentalmente las redes sociales se ve, donde detrás del anonimato se ve la cobardía y las cuestiones más inmundas que se puedan un ser humano escribir, lo que refleja la negrura de algunas almas, de algunos de los seres humanos, poder tratar de intentar construir la idea de que aquí estamos por atentar contra alguien en sus derechos es realmente, además de ofensivo, innecesario. ¿Que tenemos diferencias? Por supuesto que sí. Que somos partidos políticos que tenemos visiones distintas de la realidad, pero bienvenido sea, esa es la democracia. Pero como yo no atribuyo intenciones, no admito que me atribuyan intenciones a mí. Y lamento que las atribuye, venga de donde venga, también viene muchas veces de mi partido, y lo digo con total honestidad, pero si no encaramos desde quienes pretendemos ser referentes, quienes somos representantes, una visión enaltecedora de la actividad pública y esencialmente defensora de que yo no pienso igual que usted, estoy en el otro polo de lo que usted sostiene y dice, pero yo no puedo atribuir que su intención sea, y si no lo digo claramente, la de atentar contra el Estado de Derecho, contra la Constitución o contra la ley. Esta es una ley, no nos corresponde a nosotros establecer su constitucionalidad, le corresponderá al Poder Judicial sobre quién pueda presentarse ante él con interés legítimo de poder llevar adelante algún intento de declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora, la intención no fue esa, el trabajo no es ese, el objetivo que se busca no es ese. Y ante la realidad que nos golpea, que en alguna de las áreas que toca la ley de urgente consideración es una realidad realmente trágica, nosotros entendemos que estas son las herramientas que se necesitan para combatir y revertir esa realidad que lamentablemente hoy nos sacude en vastas áreas de la vida nacional y que atenta contra la vida de nuestros compatriotas y la capacidad y posibilidad de desarrollarse. Entonces, señora presidenta, haciendo un vuelo de pájaros sobre algunas de las secciones que esta ley establece, digamos que en seguridad pública
el derecho a la protección de la seguridad, consagrado en el artículo 7º de la Constitución, comprende la seguridad pública, que es un cometido esencial del Estado y de competencia del Poder Ejecutivo. La conservación del orden y tranquilidad en lo interior es lo que establece el artículo 168 en el numeral primero de la Constitución. Y es en esa dirección que las normas que estamos promoviendo van dirigidas. Vamos a tratar de restablecer a través de las normas legales que estamos promoviendo en el menor plazo posible las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pacífica de las personas que habitan en nuestro país. Es un deber del Estado, señoras y señores senadores, es un deber irrenunciable el garantizar la seguridad de las personas y de las familias. Y hoy el Estado, lamentablemente, no lo está logrando. Y de eso hablan las cifras. Y en estos 60 días en los que nos hemos hecho cargo del Gobierno, pretendemos revertir esa situación. Es público y notorio que la inseguridad ha ido agravándose. Es necesario poner al Estado en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, de disuasión y de represión del delito, y acciones complementarias que doten al sistema de eficacia requerida para transformar y erradicar de raíz la situación actual. Se requiere entonces, y por eso estamos promoviendo este marco jurídico y un marco institucional que respalde el accionar policial, que respalde las políticas de seguridad pública, las políticas de seguridad ciudadana y, fundamentalmente, mantener esencialmente en la esfera de la seguridad humana la libertad respecto al miedo y al respecto a la necesidad. Ese es el objetivo, señora presidenta, que la sección primera de Seguridad Pública está estableciendo en sus normas penales, en las normas sobre el proceso penal, sobre la legislación profesional policial, sobre la norma sobre estupefacientes, la norma sobre adolescentes privados de libertad, en donde no tenemos ningún prurito a reconocer que buscamos una legislación alternativa y que esa legislación alternativa, gracias a la gestión de muchos de los señores senadores que integran el Gobierno y aportes que también provinieron de la oposición, creemos que ha sido mejorada. Normas sobre la gestión de la privación en libertad. Creamos un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria. Normas sobre prevención y represión de la violencia en el deporte y otros espectáculos de carácter masivo. Normas sobre la protección de la soberanía del espacio aéreo. Normas generales. O sea, entendimos a la seguridad como un todo y en ese todo y de ese todo es que venimos a legislar. Concomitantemente con esto, señora Presidente, en la Secretaría de Inteligencia de Estado, que es la sección 2, los objetivos están en mejorar el marco jurídico del sistema de inteligencia estratégica. Y modificamos algunas cosas que en su oportunidad, cuando analicemos en la sección 2, podremos referirnos con más intensidad. Pero el objetivo es uno, es en una integralidad y en una totalidad de las normas penales, de la reorganización interna que algunos de los servicios que brinda el Estado para mantener el orden público, en la necesidad de establecer una visión estratégica del Estado desde las más altas esferas de nuestro país. El objetivo es tratar de lograr una armonía y una necesaria coordinación entre todas estas áreas. En la educación, señora Presidente, otros se van a referir en esto con mayor capacidad que yo, pero me gustaría decir que lo que buscamos es un cambio en la gobernanza del sistema educativo, en el funcionamiento de los centros educativos, en el fortalecimiento de la profesión docente y en especial de la formación docente de grado y posgrado. Buscamos la finalidad de transparentar y de fraccionalizar el funcionamiento del sistema educativo. Tenemos y establecemos una serie de normas y de iniciativas que apuntan a modernizar la institucionalidad y ajustarla a las mejores prácticas vigentes a nivel internacional. Algunas de las cifras que fueron manejadas por algunas de las organizaciones que comparecieron ante esta comisión a mí me dejaron realmente alarmado. Una aseveración que manejó que en los quintiles más pobres,
El grado de analfabetismo ronda el 80%, es algo realmente insostenible. Ya podremos profundizar sobre ese tema. No da más. Esto no da para más. Y nosotros entendemos legítimamente que el camino que ante la ciudadanía nos comprometimos a transitar, que la ciudadanía conocía y que además fue acompañado por la mayoría de la ciudadanía, con estas normas pretendemos lograr implementarlas. En materia de economía y empresas públicas, el tema de la gestión de las empresas públicas es imperioso poner en marcha mecanismos que aseguren un manejo responsable y óptimo de dineros públicos, la necesidad de la creación de una regla fiscal como la que establecemos aquí, establecemos la construcción de instituciones económicas sólidas que limiten los eventuales comportamientos irresponsables por parte de los gobiernos. Establecemos nuevas normas sobre la libertad financiera. Entendimos como necesario flexibilizar algunas normas vinculadas a la inclusión. Se conocía de antemano cuál era nuestra posición y a nadie lo puede sorprender la misma. Ya hablé sobre la necesidad de la jerarquización de las unidades reguladoras del Estado. Una de las cosas que más me sorprendió, pero que realmente lamenté mucho de muchas de las organizaciones que nos visitaron, fundamentalmente las vinculadas con los temas medioambientales, es que no reconocieran que la ley venía a la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Realmente me sorprendió. Venían muy enfocadas sobre el tema de las áreas protegidas, pero no resaltaban lo que debían de resaltar, que era la voluntad de darle rango ministerial a un tema que ya nos golpea con una virulencia inocultable. El deterioro de la calidad medioambiental de nuestro país es inocultable, especialmente en las áreas vinculadas al agua. Aquello del Uruguay natural a veces, hoy lamentablemente, parece un chiste de mal gusto. Y debemos de recobrar, y la intención de ejercer y de llevar adelante políticas públicas en esa dirección, en la creación de un ministerio, nos parecía algo fundamentalmente central. La necesidad de crear una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas como forma de el Poder Ejecutivo autocontrolarse y exigirle resultados a las diversas áreas de la administración pública. La necesidad de unificar la contratación administrativa y la agencia reguladora de compras estatales como forma de optimizar el sistema de compras. La necesidad de tomar normas para el fortalecimiento del servicio civil de la República, servicio civil que no tenemos prurito de reconocer en las últimas administraciones, ha sido mejorado, pero que necesita muchísimo más. Señora Presidenta, en el sector agropecuario, el régimen jurídico del Instituto Nacional de Colonización y de Carnes al que hicimos referencia, las normas laborales y de seguridad social, estableciendo una igualdad de derechos, nadie atenta ni piensa atentar contra el derecho consagrado en la Constitución de la huelga. Pero también vamos a defender el derecho al trabajo y también vamos a defender, que parezca contradictorio, el derecho de los empresarios, de los industriales a poder ingresar a sus dependencias cuando lo entiendan oportuno. La necesidad de una normativa que atienda la emergencia de vivienda. Hoy hacen falta 70.000 nuevas unidades habitacionales. Si no hacemos nada, en el 2025 se necesitarán 87.500. Debe de haber un cambio en la visión de atención de estas realidades que nos han golpeado de forma inocultable. Muchas de las consecuencias llevadas adelante por políticas que no consideramos las acertadas de las últimas administraciones hicieron aumentar sistemáticamente los asentamientos en todo el país. La necesidad de encontrar en el régimen de arrendamiento sin garantía un régimen novedoso, no el único ni que sustituya a ninguno, pero uno novedoso que lo que busca es que sin garantías puedan personas hacerse de una vivienda donde vivir.
Señora Presidenta, planteamos la incorporación de las modificaciones del Código Civil y es verdad que se retiraron varios de los artículos con el compromiso que aquí volvemos a asumir públicamente de crear una comisión en el ámbito del Senado o de la Asamblea General para el análisis de un tema que, como tantos, hace 40 años que se dice que tenemos que modificar y nunca tenemos tiempo para modificarlo. Ahora, se toman algunas decisiones vinculadas a modificaciones en materia de herencias y de prescripciones que entendíamos que eran imprescindibles, pero que nos animamos a poner sobre la mesa la necesidad de encarar este tema directamente. Por supuesto, también entendemos que, entre otras disposiciones, establecemos las normas vinculadas a la protección de la libre circulación de personas, bienes y servicios. Va a ser un artículo que vamos a discutir en transcurso de estos días, sin lugar a dudas, pero también entendamos que lo que pretendemos es que todo el mundo tenga el derecho el que tiene el de la posibilidad de manifestarse, el de la posibilidad de protestar, el de la posibilidad de ocupar con un fin informativo el espacio público, como también el del libre tránsito, como también el de la libre circulación. Parecería ser en algunos momentos derechos que se enfrentan, que colisionan, pero no tiene por qué ser así, ni pretendemos que sea así. Y no entendemos que el avasallamiento de uno sobre el avasallamiento de otro. Por último, señora Presidenta, el Gobierno de coalición que hoy ejerce la responsabilidad y la titularidad del Poder Ejecutivo y que tiene las mayorías parlamentarias, ha entendido que esta es una ley que más que justificadamente tiene el rótulo de urgente consideración, que su contenido habla del eje central, de la columna vertebral de los compromisos asumidos ante la ciudadanía en los últimos comicios nacionales. El objetivo de ejercer la autoridad con el claro objetivo de defender la libertad y los derechos de los ciudadanos, de darle las herramientas y fundamentalmente una visión integradora de una sociedad que no admite más demoras en encarar algunos de sus problemas que nos golpean con fiereza todos los días de nuestras vidas. Entender, señora Presidenta, que todo esto se hace en el marco de un estricto, y lo vuelvo a repetir, de un estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes. Esto lo digo para quien pretenda ofender, aunque sea dejando soslayar la posibilidad de que un gobierno integrado por partidos políticos que integramos la coalición pretendan avasallar algún tipo de derecho. Ahora, señora Presidenta, se acabó el relativismo, se acabó el no se puede. Vamos a intentar hacerlo. Nos podremos equivocar, pero nadie nos va a poder acusar al final de este mandato de gobierno de no haber tratado por todos los medios posibles de llevar adelante lo que nos comprometimos ante la ciudadanía en la última campaña electoral dentro del marco legal y constitucional vigente. El quietismo, el esto se puede arreglar en muchos años, no va con nosotros. Nos vamos a equivocar, quizás, pero tenemos la más absoluta convicción que estamos en el camino correcto. Era todo lo que quería decir, señora Presidenta. Muchas gracias.